Jesús le dice, sígueme. O sea, el primero se ofrece y el segundo es llamado. Pero cuando Jesús le llama, el otro pone una condición. Déjame primero. Y entonces el Señor dice, pues, no pongas condiciones. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Si el primero se ofrece y dice, te seguiré, y el Señor le dice, no tengo dónde reclinar la cabeza. Si al segundo le llama, sígueme, y dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre. El tercero, el Señor le llama. El Señor se ofrece, pero pone condiciones. Dice, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. O sea, ya no es alguien que se ofrece y el Señor le dice cómo son las cosas. Ya no es alguien a quien el Señor llama y él pone condiciones, sino alguien que solo se ofrece y también pone condiciones. Pero bueno, dejamos por ahí el análisis de los tres personajes y nos focalizamos al primero. Leo de nuevo la letrilla en color rojo. En aquel tiempo, mientras iban de camino, Jesús y sus discípulos le dijo uno, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madriguera, los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Vamos adelante a ubicar una palabrita, un tecnicismo teológico litúrgico que dice o se dice con la palabra inefable. Palabra poco usada porque no es de nuestro lenguaje común, pero es bueno que tú ubiques que Jesús, que Dios es el inefable. ¿Qué es lo inefable? Lo que no se comprende. Eso es lo inefable. Lo inefable es lo que no puede estimarse, o sea, no está presupuestado lo inefable. Lo inefable es algo a lo que ni siquiera tenemos un acercamiento, una aproximación. Lo inefable es lo que no puede ni siquiera sospecharse. O sea, ni siquiera por asomo, ni siquiera por un atisbo, ni siquiera por una pequeña aproximación. Lo inefable es aquello que no es esperable por nadie. En ese sentido, hoy hablamos de que el amor de Cristo es inefable y el amor humano, cuando llega a ser verdadero amor, en verdad, o sea, cuando ames verdaderamente, el amor que tú tienes podrá ser llamado inefable. Y tú sabes que hay momentos en que el amor es incomprensible. Lo que decía ya en su tiempo Blas Pascal, que después lo dice también Antoine de Saint-Exupéry, el amor tiene razones que la razón no comprende. Sí, el amor hay un momento cuando es amor auténtico que no se explica humanamente. No hay forma de sospechar por qué alguien llega a hacer tantas cosas. Y yo quiero decirte que el amor de un papá y de una mamá llega a ser inefable, porque es amor auténtico. Que los hijos no comprendemos solamente hasta cuando los hijos un día son papás, pueden comprender aquello que es inefable. Vamos a hablar hoy adelante de este Dios inefable de Jesucristo y hoy concretamente refiero a Jesucristo como el forastero, como el viajero, Jesucristo como el que está a la puerta, Jesucristo como aquel que no tiene lugar en el mundo, pero que al mismo tiempo es el ciudadano del mundo. Él es alguien itinerante, digamos, es alguien que peregrina, no tiene dónde nacer y nace fuera de la ciudad, no tiene dónde morir y muere fuera de la ciudad. Jesús es aquel de quien los mismos discípulos de Maús, cuando van desandando apesadumbrados el camino de Jerusalén y van yendo hacia su ciudad de Maús, a 11 kilómetros de Jerusalén, van con aquel que le llaman forastero. Es el único forastero que desconoce lo que ha sucedido en Jerusalén en estos días. Y él dice, ¿qué cosa? Pues lo de Jesús el Nazareno. Pero dice, eres el único forastero. Eres alguien pues que estás de paso aquí, o sea, tú no eres de aquí, eres foráneo, eres digamos, alguien que viene de otro lado. Esta comprensión de Jesús
como aquel que es itinerante, aquel que es peregrino, aquel que es, vamos a decir, un extranjero, hace que se reedite y se retraduzca algunos de los textos bíblicos. Y aquí te pongo concretamente el texto de Juan 1:14 con una traducción distinta. Normalmente cuando tú y yo rezamos el Ángelus, decimos, y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Así respondemos en el Ángelus. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el texto de Juan 1:14. Ese texto que tú y yo estamos familiarizados con esa respuesta y habitó entre nosotros, hoy los biblistas han querido traducirlo de otra manera y diciendo, en lugar de decir que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, y plantó su tienda entre nosotros. Es la nueva traducción. Y el plantar la tienda es distinto a habitar, porque habitar significa una habitación. Esta es una habitación, o sea, yo estoy en esta habitación, es algo fijo, digamos, es un domicilio, es, digamos, una residencia, un lugar donde resido. Pero plantar la tienda es alguien que lleva su tienda, camina, la planta, otra vez se levanta con su tienda, va y la planta en otro lado. O sea, plantar la tienda habla de alguien que es itinerante, como cuando uno va caminando en el desierto. O sea, la traducción que hoy dicen los escrituristas cuando dice María, hágase en mí según tu palabra, y dice, bueno, Juan 1:14, desde el 12 dice, estaba en el mundo no lo conoció, vino a los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios, los que proceden no de la carne ni de la sangre, sino del deseo humano, sino que proceden de Dios. Y el verbo de Dios plantó su tienda entre nosotros. Entonces Dios tiene una tienda, pero esa tienda, más que una habitación, es algo que se mueve de un lugar para otro. Y así fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, hablemos de aquel que plantó su tienda entre nosotros. Digamos que hablar del plantar la tienda, en lugar de decir y habitó entre nosotros, es un término que nos favorece poder referir pues la breve permanencia de Dios aquí en la tierra, pero también su carácter itinerante. O sea, plantó su tienda significa un Dios que vino del cielo, plantó su tienda aquí. Eso significa plantar la tienda, o sea, que estuvo 33 años, sí, pero esos 33 años también estuvo plantando y desplantando, plantando y desplantando, o sea, poniendo la tienda y levantándola, poniéndola y levantándola, poniendo y levantándola, o sea, su carácter itinerante. Y por eso esa palabra resulta muy apropiada, porque describe la vida del Señor, la vida del Hijo Eterno del Padre, como una etapa transitoria cuando estuvo aquí en la tierra, dentro de la existencia de aquel que es eterno, en el tiempo quiso tener una etapa transitoria. Pero refiere también que durante esa etapa transitoria, el estilo de vida que él tuvo fue ir de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Digamos que es muy parecido ese plantar la tienda, que significa que Dios vino a la tierra y plantó su tienda, pero que cuando estuvo en la tierra plantó y volvió a plantar y plantar y plantar y plantar la tienda, o sea, se movió para todos lados, como lo que significa la pobreza. Tú y yo decimos que Jesucristo se hizo pobre. Sí, porque ser Dios y hacerse hombre es empobrecerse. Pero cuando fue hombre, vivió pobre. O sea, pobre en los dos sentidos, como plantar la tienda en los dos sentidos. O sea, plantar la tienda dice, vino al mundo. Pero plantar la tienda significa que en el mundo estuvo caminando, 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 caminando. También se hizo pobre significa el Dios grande, poderoso, el que todo lo tiene, se despojó y se hizo hombre. Pero ese hombre también vivió despojado. O sea, pobreza porque se hace hombre, pero el estilo de vida pobre que asumió durante su vida concreta que él quiso vivir entre nosotros. Adelante, hablamos de un Dios que vivió siempre itinerante.
Él se la pasó de camino. Él nace en el transcurso de un viaje, Lucas 2, 1 al 7. Y cuando nace, tienen que irse al extranjero porque querían matarle. Mateo 2, 13, 22. Después de que regresa, Mateo 2, 23 dice que se estableció en Nazaret. Y podremos decir que Nazaret disfrutó de una cama cómoda, una cama limpia, aunque fuese austera. El tiempo de Nazaret fue el único tiempo en donde no estuvo moviéndose. Ahí donde San Josecito y la Virgen María le ofrecieron un hogar. Pero nuevamente termina la vida en Nazaret y durante su vida pública siempre anduvo vagando. La expresión es un poco rara y a lo mejor hasta molesta, pero Jesucristo anduvo itinerante. Digamos, anduvo sin hogar, anduvo de un lado para otro. Inicia la vida pública durmiendo 40 días en el desierto, a la intemperie. Si tú quieres, a lo mejor puso algún toldito, puso alguna tiendita en algún arbusto, no sé. O sea, 40 días estuvo en el desierto durmiendo a la intemperie. En Betania, pues tenía donde llegar, a casa de Lázaro, Marta y María, pero era la casa de los amigos. O sea, andaba itinerante. En Jericó se hospedó en casa de Zaqueo. Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y bueno, se hospeda en casa de Zaqueo. Lucas 19, del 1 al 10. En Cafarnaúm se quedaba en casa de Mateo, que les molestó porque se sienta a comer con pecadores. Y el Señor dice que no son los sanos, sino los enfermos, que no son los justos, sino los pecadores por los que Él ha venido. Y claro, también en Cafarnaúm se hospedó en casa de Simón. Acuérdate cuando fue a curar a la suegra de Simón. O sea, el Señor siempre, siempre itinerante. Hablemos, ¿cuál fue su residencia? Adelante, si pudiéramos hablar de residencia en Jesús. ¿Dónde residía? O sea, eso es la residencia, el lugar donde alguien reside. El monte donde iba a orar, a escondidas, o sea, porque la gente lo buscaba. ¿Cuál fue el lugar donde el Señor residía? Un banquillo en una embarcación donde colocaba una almohada y dormía plácidamente en medio de la tormenta, mientras que después lo despiertan y dicen, ¿no te importa que nos hundamos? Estaba tan exhausto del camino que estaba la barca zarandeada por la tormenta y el Señor dormido, recargado en una almohada, mientras que los apóstoles estaban temblando de miedo. ¿Cuál fue su residencia? La sombra de un árbol. Quizá aquella inhóspita intemperie que él, cuando veía los lirios del campo y decía, miren los lirios del campo, no hilan ni tejen, y sin embargo mi Padre Dios no deja de vestirlos, que ni siquiera Salomón en todo su esplendor se vistió como ellos. Miren, miren las aves del cielo que no siembran, no cosechan, no guardan en graneros y sin embargo el Padre Dios no les falta nunca en su alimento. Esa inhóspita intemperie que él veía como manifestación de un Padre providente que no lo dejaba solo, Jesús, digamos, siempre estuvo de camino. Así nació y así murió. Y así lo reconocen los discípulos de Maús. Eres el único forastero. Siempre vivió pendiente de su misión que tenía que realizar, pero realizando la misión, esto le obligaba a moverse de un lado para otro. En cierta manera, Jesús representa aquella imagen de la celebración de la Pascua en el pueblo de Israel, donde estaban con sandalias, con la túnica puesta y con un bastón en la mano. Y el hijo más pequeño le decía al papá o al más grande que llevaba el bastón de la mano, ¿por qué estás vestido así? Porque Dios nos sacó de Egipto y por eso estamos listos para caminar, para ir por el desierto, en la Pascua. Dios nos lleva de camino, Dios, aquí no es la patria, vamos a la patria a la que vamos. Y de alguna manera, pues esa debiera ser también nuestra vida. Adelante, le podemos llamar a Jesús el forastero, un bordón en la mano, significando no tan solo su existencia terrena,
digamos, como un viaje de regreso al Padre, sino, o sea, el bastón en la mano, el bordón en la mano, aparte de que significa que Él vino, significa que aquí estuvo siempre moviéndose, que aquí tuvo que estar siempre en continuo movimiento, que Jesús nunca se instaló en ningún lugar. Por eso hoy le ha dicho a aquel que le dice, te seguirá donde quiera que vayas. Y le dice, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Digamos que esta situación indica la carencia o la escasez, pero significa también esa indigencia, llamémosle agravada. Jesús lleva una vida errante. Jesús lleva una vida privado de un mínimo, un lugar donde cobijarse. Y bueno, esta expresión del Señor que dice que las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo tienen sus nidos, en realidad habla de lo que Jesús vivió. ¿Cómo fue la vida de Jesús? Adelante, la última diapositiva. Donde quiera que estuvo, vivió momentos difíciles. Jesús fue perseguido en Belén. Jesús fue acosado en Galilea. Jesús fue arrojado y casi lapidado en Nazaret. Jesús fue hostigado en Judea. Jesús fue rechazado por los samaritanos. ¿Te acuerdas que Santiago y Juan querían hacer llover fuego del cielo? Y cuando ve a Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del gran rey, la ciudad donde está el templo, donde habita Dios, llora por esa Jerusalén, la que matas y apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como los hijos, como la gallina reúne a sus polluelos y tú no has querido? Pero fíjate cómo es doloroso decirlo. En todos los lugares lo tratan mal. No puse aquí a Genezaret, ¿te acuerdas? Cuando expulsó a aquellos demonios y se fueron a la piedra de cerdos y le rogaban que se largara. O sea, les dolía tanto aquellos cerdos que se fueron al acantilado. O sea, Jesús es incómodo. O sea, en ese momento Jesús es incómodo en Monterrey, en México, en el mundo. El Señor vivió en constante mudanza y desarraigo. Va caminando y alguien con una brillante idea le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él voltea y le dice, las zorras tienen sus madrigueras y las aves del cielo tienen sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Así fue. Él fue el incansable peregrino. Así nació y así murió. Y al no tener un lugar fijo, al mismo tiempo es el ciudadano del mundo y del universo. Todos los lugares son de Él y a Él le pertenecen. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.